Muy bien, buenos días jóvenes. Vamos a hacer las indicaciones con respecto al el área de ciencias sociales de la experiencia de aprendizaje número 2, que lleva como título Proponemos soluciones a los problemas económicos provocados por la pandemia. La competencia es gestiona responsablemente los recursos económicos y la capacidad comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. El tema a trabajar es explicamos las decisiones económicas de las familias y el Estado considerando indicadores económicos, ¿no? Estamos viendo aquí en la imagen. Uno de los problemas que ha traído la pandemia es que las familias, las empresas y el Estado han tenido que acomodarse a nuevas circunstancias. En este caso, en el siglo XXI, estas nuevas demandas laborales han generado cambios en la agricultura, en la crianza de animales, la industria, el comercio, el turismo y otras. Y estos cambios se han hecho más visibles y se han acelerado promoviendo que las personas y familias se reinventen. Tal como vemos en la imagen, a un adulto mayor eh, que quizás tenía un empleo, lo ha perdido y ahora ha tenido que reinventarse para generarse ingresos. El propósito de la sesión es que ustedes expliquen las decisiones, eh, cómo los agentes económicos, cómo las familias y cómo el Estado han enfrentado estos problemas económicos. Bien, acá tenemos unas diapositivas. eh, aquí, aquí tenemos entonces el contexto que ya les había indicado hace un momento. Por ejemplo, si observamos la imagen, las familias, el Estado se han tenido que acomodar a estas nuevas circunstancias. Por ejemplo, las compras por internet, eh, el, la entrega por delivery, por ejemplo, con estas medidas de protección, los pagos que se hacen a las empresas financieras han tenido quizás en este tiempo una prórroga. Es decir, este es el contexto que nos ha traído es el COVID-19 y que nos sigue trayendo, ¿no? Ahora veamos cómo participan los agentes económicos. Cuando hablamos de agentes económicos nos estamos refiriendo a tres entes: a la familia, al Estado y las empresas. ¿Cómo se relacionan ellos? Ellos se relacionan a través de la compra, la adquisición o la producción de bienes y servicios, ¿no? Estos de acuerdo a los ingresos que estas familias tengan. Por ejemplo, recordemos, un bien viene a ser todo lo producido, por ejemplo, por una empresa, por una familia también. Puede ser, por ejemplo, en este caso, si una familia produce mascarillas, se convierte en un bien, ¿no? El bolso, por ejemplo, los zapatos, las sillas, el escritorio se convierten en bienes. Mientras que los servicios, recordemos, los servicios vienen a ser estas prestaciones que da las empresas o el Estado también, como la salud, la educación. Un arquitecto brinda sus servicios para la edificación de una obra, etcétera, ¿no? Bienes y servicios. Ahora, ¿cómo participan los agentes económicos? Sobre la participación del Estado en la economía hay diferentes posiciones. Para algunos el Estado no debe participar en la economía de un país, ¿no? Sino debe dejarla a que una mano invisible mueva los precios por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, se establece un precio, llámese en este caso el precio de, a ver, de un lápiz, de un lápiz. Entonces, ¿quién establece el precio de un lapicero? No lo establece el gobierno, el Estado, no dice ese lápiz va a costar 10 céntimos o va a costar 3 soles, sino lo indica la misma empresa privada. Coloca en el mercado 10 tipos de lápices, ¿no? Uno puede encontrar un lápiz de 50 céntimos, de 80, de un sol 50, de 2 soles, etcétera. Es decir, hay una ley, hay una mano invisible que regula los precios, ¿no? Por esta ley. Al final, el que elige, el que decide el precio va a ser el consumidor en este caso, ¿no? Así como elegimos un menú, por ejemplo, cuando salen ustedes con sus padres, bueno, cuando salían con sus padres, perdón, ¿no? Y van, por ejemplo, a un supermercado
y querían consumir algo, entonces hay menús de todos los precios. No hay un precio específico para ello. Por lo tanto, el Perú existe lo que se conoce una economía social de mercado. Una economía social de mercado lo encontramos en el artículo 58 y 59 de la Constitución Política del Perú, donde se garantiza la inversión privada, la inversión extranjera y donde no deben tener temor a que sus empresas sean confiscadas o sean expropiadas, ¿no? Porque es lo que está dentro de la Constitución. La ley marco es la ley principal, la ley de leyes, llámese así, que la columna vertebral, llámese así, de toda nuestra organización, llámese económica, política, ¿no? Y donde encontramos también los derechos y deberes que hay de las personas, de las empresas y del Estado. Bien, luego tenemos en esta ficha, pero sí hay espacios donde la empresa privada no participa, donde la empresa privada no invierte y quizás porque teme perder, porque una empresa tiene la intención y el objetivo de ganar, o sea, se crea una empresa con la intención de obtener ganancias. No hay ninguna empresa en el mundo que se haya creado con la intención de brindar una labor social, ¿no? De perder. Entonces hay espacios en nuestro país donde no son, la empresa privada no invierte, y en esos espacios es donde donde el Estado tiene que participar. Entonces el Estado participa sobre todo en la construcción de viviendas en esa zona rural, en carreteras como lo estamos viendo acá, en pistas en esta zona rural, o en energía eléctrica, por ejemplo, en la Amazonía, en la sierra. Allí vemos la participación del Estado. Tenemos otra ficha aquí. ¿Cómo medimos el crecimiento de una economía? ¿Cómo mido el crecimiento de una economía? Cuando tengo más dinero, ¿no? Cuando tengo más plata en mi bolsillo, cuando las familias tienen más dinero y con ese dinero pueden comprar más cosas. Entonces, creo que así se mide la economía de un país, ¿sí? Cuando la educación crece, por ejemplo, cuando hay servicios de salud, etcétera, ¿no? Entonces, pero todos estos se dan siempre de manera holística, de manera global. Sin embargo, si vemos pues que no hay dinero, obviamente si no hay ingresos no va a haber consumo, va a haber menor consumo, y al haber menor consumo las empresas van a producir menos. Entonces, pero ¿cómo identificamos? Hay tres, en este caso, indicadores que nos indican, para la redundancia, el crecimiento de una economía, y son estos tres que estamos aquí. Vemos el PBI, el Producto Bruto Interno, que viene a ser la cantidad de riqueza producida en el país en un periodo determinado, en este caso en un año. Generalmente los PBI toman como referencia un año, ¿no? Y nos indica cuánto crece la economía en ese tiempo. ¿Cuánto creció la economía en el Perú? 5%, 6%, 12%, 15%, ¿no? Entonces, si vemos que de un año, el año 2020, la economía creció de 3 a 4%, significa entonces que hubo un incremento leve, llámese así, ¿no? Pero si decimos que la economía ha crecido en un 15, un 18, un 20%, entonces estamos considerando que es una economía sólida, es una economía que sobre todo está satisfaciendo las necesidades de la población. ¿Y esto cómo se ve? Midiendo el Producto Bruto Interno, ¿no? Aquí participan todas las empresas, aquí participa las familias, aquí participa el gobierno, las inversiones, las exportaciones que el Perú, por ejemplo, realiza. Y no necesariamente con empresas peruanas, aquí participan incluso las empresas empresas extranjeras, ¿no? En el PBI del Perú, por ejemplo, está la riqueza producida en este caso por las empresas chilenas, llámese Falabella, el Banco Totus, etcétera. Se tiene como referencia la producción que han tenido estas empresas y incrementa el PBI peruano, ¿no? Aunque las ganancias se vayan a otro país, porque sí pagan impuestos, ¿no? Luego tenemos el otro indicador, es el IPC, el índice de precios al consumidor,
que registra los precios de los bienes y servicios que consume una persona y que forman parte de la canasta familiar. Sobre todo esto es para ver cuánto subió o bajó, por ejemplo, el precio del pollo de una semana a otra, de un mes a otro, por ejemplo, ¿no? Eh, el índice de precios al consumidor nos da una idea si es que la economía está caminando bien, si es que cuando nosotros vemos de que los precios van variando constantemente eh, y se van incrementando, significa que se está generando una inflación y que hay algo mal que está ocurriendo en ese país, en esa economía. Además, el IPC nos permite también darnos un criterio que se tome en cuenta ahora para determinar la calidad de las familias, ¿no? Con respecto a los ingresos que tienen. En pobres, por ejemplo, cuando tienen menos de 4 dólares, pongamos que el dólar está a 4 soles, vendrían a ser cuando tienen menos de 16 soles diarios, es una familia pobre. Una familia vulnerable cuando va de 4 a 10 dólares. Pongamos el máximo, 10, 40 soles. Si esta familia recibe menos de 40 soles, está en condición de una familia vulnerable. Encontramos también los índices de las familias que van entre 10 y 50 dólares. Hablamos de 50 dólares, algo de 180 soles, por ejemplo, ¿no? Si esta familia tiene 180 soles de ingresos diarios, es una familia de clase media. Y si vemos que supera los 50 dólares, de 200, 300, 500 soles más por día, entonces estamos hablando de familias con ingresos altos. Entonces el IPC nos ayuda también a identificar ese tipo de rasgos con respecto a las familias. Y finalmente tenemos la tasa de desempleo, que es el nivel de desocupación entre la población económicamente activa, es decir, la población que no tiene empleo y lo está buscando. La PEA en el Perú, recuerden, es de los 16 años para adelante, ¿no? De la población que está en edad de trabajar, pero no puede trabajar porque no hay un empleo. Ahora, si esta tasa de desempleo está, la tasa de desempleo está entonces en aumento, significa que hay una debilidad en el mercado. Algo está ocurriendo porque no hay empleo en ese país, ¿no? Y al no haber empleo, entonces los mercados de trabajo, se da la caída de los ingresos en las familias y hay menos consumo. Pero si vemos que la tasa de desempleo ha decrecido, ha bajado la tasa de desempleo, entonces nos da un indicador de que la economía en ese país está creciendo, ¿no? Que hay mayor aumento, que hay mejores salarios, hay mayores ingresos, por lo tanto hay mayor consumo y al haber mayor consumo las empresas producen más. Entonces estos tres indicadores nos permiten tener una idea de esta pregunta, ¿no? De cómo medimos el crecimiento de una economía. Muy bien, ahora jóvenes vamos a darle una mirada a nuestra ficha. Tenemos esta ficha para el trabajo de esta semana. Vamos a leer con calma esta información. Los agentes económicos toman decisiones. Vamos a leer cómo participan los agentes económicos. Si encontramos cualquier concepto, cualquier término que no entendamos, vayamos rápidamente a nuestro diccionario, ¿no? Y a partir de ahí aclaremos esa idea. O en todo caso acá tenemos de dónde se ha adaptado, de dónde se ha conseguido esta fuente. Luego de leer lo de celeste, respondemos lo que está de color celeste, ¿no? ¿Cómo aportan las familias en la economía del país? ¿Y cómo participa el Estado en la economía del país? Estas dos preguntas. Leemos la fuente B, que es lo que ya hemos visto hace un momento. Esto de aquí, el PBI, el IPC, la tasa de desempleo, y respondemos a estas tres preguntas. Luego vemos que el Estado ha tomado consideraciones, ha tenido que idear formas de apoyar a la gente, ¿no? Y lo encontramos a través de este texto. Medidas económicas del gobierno para atender la problemática económica y social peruana en el contexto de la pandemia. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha apoyado, ¿verdad?, a los hogares vulnerables, ¿no? Y estamos siendo vulnerables
de 4 a 10 dólares. Entonces, ¿qué ha ocurrido con ellos? Ha tenido que otorgar una serie de subsidios y bonos, ¿no? Acá lo pueden ver. Igual a las empresas. También ha habido un apoyo a las empresas. Muy cuestionable, pero bueno, ya el Estado lo hizo. Y también soporte a las cadenas de pagos. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que los bancos han tenido que extender sus plazos. Si tenían que pagarse una cuota, una letra en el banco, entonces han tenido que extender sus plazos y dar tiempos. Y también medidas que apoyan soporte a la economía. Estas dos imágenes creo que nos ayudan a comprender en qué consiste lo que el Estado ha hecho. Completamos aquí este cuadro de doble entrada. Aquí vamos a preguntarle a un familiar qué pasó con el trabajo del jefe de familia al iniciar la pandemia y de dónde se obtuvieron, por ejemplo, recursos para continuar alimentando, si es que en este caso se perdió el empleo, cómo se hizo. Y finalmente tenemos acá el reto de la semana, es con tus propias palabras, cómo las familias y el Estado toman decisiones económicas considerando indicadores económicos. Respondemos todo este reto con un texto argumentativo, por ejemplo, puede ser, y tomando como referencia todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conocido con respecto a estas fuentes, la fuente A y la fuente B. Todo lo pasamos aquí con nuestras propias palabras. Y finalmente nuestra autoevaluación. Marcamos como una X si lo hemos logrado, si estamos en proceso y qué podemos hacer para mejorar en nuestros aprendizajes. Bien, eso sería todo, jóvenes. Entonces recuerden, tienen hasta hoy, hasta las 18 horas para presentar su evidencia de trabajo. Muy bien, buenos días.